Hola, me llamo Fernando y les doy la bienvenida a otra historia apasionante en nuestro canal. Hoy profundizaremos en un caso impactante de amor prohibido, traición y asesinato dentro del vínculo más sagrado, la familia. El padre Peter Halstead era un hombre de fe, un sacerdote respetado en la tranquila ciudad de Maplewood, Ohio. Conocido por su comportamiento amable y su devoción a la iglesia, el padre Peter dirigía misas dominicales, bautizaba niños y aconsejaba a feligreses con problemas. Todo ello mientras ocultaba un secreto tan oscuro que con el tiempo conduciría a un derramamiento de sangre. Una fría mañana de noviembre de 2017, el Departamento de Policía de Maplewood recibió un aviso anónimo. Se había encontrado el cuerpo de un hombre en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron los agentes, descubrieron a la víctima tirada en el suelo de la cocina en un charco de sangre. La víctima era Michael Halstead, el hermano menor de Peter. La causa de la muerte, múltiples puñaladas en el pecho y el cuello. Era el tipo de crimen que nadie esperaba de un pueblo como Maplewood, donde nunca pasaba nada. Pero a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que no se trataba de un asesinato común. Oculta bajo la superficie piadosa de la vida del padre Peter, se encontraba una relación impactante y prohibida con el mismo hombre que yacía muerto ante ellos, su propio hermano. A medida que los detectives iban desvelando las capas de este horrible crimen, descubrirían un sórdido romance que se había salido de control, un romance que dejó a un hombre muerto y a una comunidad destrozada. Esta es la trágica historia de cómo el amor prohibido entre dos hermanos, uno unido por la fe, el otro por el deseo, se volvió mortal. El padre Peter Halstead era el epítome de la dedicación, un hombre que había entregado su vida a la iglesia con la esperanza de escapar de los fantasmas de su pasado. De niño, Peter había sido tranquilo, introspectivo, el tipo de niño que siempre buscaba orden y propósito en un mundo caótico. La iglesia le dio una estructura, algo sólido a lo que aferrarse después de que la muerte de sus padres, en un accidente automovilístico, los dejara a él y a su hermano menor, Michael, a la deriva. Michael, por otra parte, era diferente. Salvaje, impulsivo y desesperado por llamar la atención, ansiaba conexión y validación. Mientras Peter buscaba consuelo en la fe, Michael lo encontraba en la intensidad de las relaciones humanas. A medida que crecían, los hermanos se distanciaron y sus caminos divergieron hacia mundos que parecían incompatibles. La vida de Peter como sacerdote lo mantuvo en una estricta rutina de deberes religiosos, mientras que Michael cambiaba de trabajo, viviendo al borde de la estabilidad. Pero debajo de la superficie, los hermanos estaban unidos por algo mucho más complejo que la rivalidad entre hermanos. La necesidad de Michael de cercanía emocional y el anhelo silencioso de Peter de conexión creaban una mezcla peligrosa, una que había estado cocinándose a fuego lento durante años a la sombra de la culpa y la represión. Fue Michael quien, años después, volvería a la vida de Peter, arrastrándolo hacia una relación que Peter no podía negar ni reconciliar con sus votos. La motivación de Peter para la aventura fue tan retorcida como trágica. El aislamiento emocional que sentía en el sacerdocio lo había dejado vulnerable, y cuando Michael reapareció, Peter se sintió incapaz de resistirse. Su hermano le ofreció algo que se había negado durante años: intimidad. Pero no fue solo la naturaleza física de su relación lo que cautivó a Peter, sino la profunda conexión emocional que sentía con Michael. Para Peter, esta era la única forma de amor que creía que alguna vez experimentaría, un amor envuelto en vergüenza y secreto. Mientras tanto, Michael se nutría de la intensidad de su vínculo prohibido. Siempre había sido el más emotivo de los dos, y el romance con su hermano le daba una sensación de poder sobre la persona que siempre había parecido inalcanzable. Michael se veía a sí mismo como la única persona que realmente comprendía a Peter, el único que podía romper la rígida apariencia del sacerdote. Pero ese poder tenía un lado oscuro, la inestabilidad emocional de Michael. Su desesperada necesidad del amor de Peter se convirtió en obsesión, y pronto la relación se convirtió en un ciclo tóxico de anhelo y resentimiento. La relación de los hermanos se convirtió en una lucha constante entre el amor y el odio, la culpa y el deseo. Peter, consumido por el odio hacia sí mismo, intentó terminar la relación varias veces,
retirándose a su papel de sacerdote. Pero cada vez, Michael lo obligaba a volver, manipulando las emociones de Peter, amenazándolo con revelar sus secretos si Peter se alejaba. Para Michael, la aventura lo era todo, su única forma de control en una vida que, de otro modo, se habría desmoronado. A medida que Peter se hundía más en la culpa, la tensión entre los hermanos aumentaba. Michael comenzó a beber más, apareciendo en la cabaña de Peter sin previo aviso, exigiendo verlo, arrastrándolo aún más hacia las arenas movedizas emocionales. Peter intentó mantener la calma, mantener la compostura mientras el peso de su doble vida caía sobre él, pero con cada día que pasaba, sentía que las paredes se cerraban. Para Peter, la iglesia había sido su santuario, pero ahora se había convertido en una prisión, cuyas llaves tenía Michael. Atrapado entre su fe y su amor prohibido, la mente de Peter empezó a fracturarse. Sabía que su relación era insostenible, una bomba de relojería, pero no podía dejar ir el único amor que había conocido. Y Michael, en su desesperación por mantener a Peter cerca, se volvió más errático, más peligroso. Los hermanos estaban atrapados en una danza mortal, sin querer ni poder romper el vínculo que los había unido desde la infancia. Pero ese vínculo, forjado en el fuego del secreto y el deseo, acabaría por destruirlos a ambos. Cuando la tensión emocional entre los hermanos alcanzó su punto álgido, el romance se convirtió en algo más que un oscuro secreto. Se convirtió en el combustible de algo mucho más mortal. El comienzo de la aventura fue tan sutil como inevitable. Fue a principios de 2015 cuando Michael regresó por primera vez a Maplewood, Ohio. Había estado viviendo en Chicago, saltando de un trabajo a otro, y cuando su última relación fracasó, se encontró sin ningún otro lugar al que ir. Llamó a Peter, y a pesar de los años de distancia que los separaban, Peter inmediatamente le ofreció un lugar donde quedarse. Después de todo, eran hermanos. De sangre. Michael llegó a la rectoría de San Antonio una noche lluviosa, con la ropa empapada y los ojos hundidos. Peter lo recibió con los brazos abiertos, agradecido de verlo, pero también receloso del lastre emocional que Michael llevaba encima. Al principio, parecía inocente. Michael era el hermano menor que se había extraviado, y Peter, el sacerdote, le estaba ofreciendo una mano de salvación. Pero debajo de esa superficie yacía una tensión que ambos sentían pero que ninguno reconocía, algo que siempre había estado latente entre ellos, una conexión tácita que hasta ahora había permanecido enterrada. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Peter le dio a Michael una habitación libre en la rectoría, lejos de las miradas de los feligreses, y Michael mantuvo un perfil bajo, ayudando con los deberes de la iglesia y poco a poco integrándose a la comunidad. Pero por la noche, después de que terminaba la misa y el pueblo se quedaba en silencio, los dos se sentaban juntos, conversaban durante horas, recordando su infancia. Esas largas conversaciones se convirtieron en un salvavidas para ambos. Peter, atrapado en sus obligaciones sacerdotales, encontró consuelo en el espíritu libre de Michael. Michael, a la deriva y solo, encontró consuelo en la estabilidad de Peter. El cambio en su relación se produjo una fría noche de enero de 2016, durante una tormenta de nieve que había azotado Maplewood. La rectoría estaba en silencio, el único sonido era el del viento que aullaba afuera. Peter había estado bebiendo vino, un capricho poco común para él, y Michael, como de costumbre, estaba con él. La conversación esa noche se desvió hacia el terreno personal. Michael habló sobre el fracaso de sus relaciones, la soledad que lo carcomía. Se derrumbó, las lágrimas corrieron por su rostro, y Peter, siempre el hermano mayor, se acercó para consolarlo. Ese simple acto, un toque, una mano en el hombro, lo cambió todo. Comenzó como un consuelo, pero pronto algo más oscuro se agitó entre ellos. Peter dudó, su mano se demoró más de lo debido, y Michael, percibiendo el momento, se inclinó hacia el toque de su hermano. El silencio entre ellos se hizo espeso, cargado de deseo no expresado. En ese momento, años de represión salieron a la superficie y, sin palabras, cruzaron una línea que alteraría sus vidas para siempre. Lo que comenzó como una única noche de debilidad, pronto se convirtió en algo habitual. Michael entraba en la habitación de Peter a altas horas de la noche,
mucho después de que la rectoría se hubiera quedado a oscuras. Sus reuniones eran clandestinas, ocultas tras puertas cerradas y capas de vergüenza. Cada encuentro dejaba a Peter ahogándose en la culpa, dividido entre sus votos a la iglesia y el amor ilícito del que no parecía poder desprenderse. Michael, por otro lado, parecía envalentonado por su secreto, saboreando el poder que ejercía sobre su hermano mayor. Pero cuando el invierno dio paso a la primavera, la carga emocional empezó a pesar mucho sobre Peter. Empezó a evitar a Michael durante el día, sumergiéndose más en sus deberes religiosos. Predicaba sobre el pecado y la redención, sabiendo muy bien que estaba viviendo en desafío a las mismas palabras que pronunciaba. Sus oraciones se volvieron más desesperadas, rogando a Dios que le diera fuerzas para terminar la relación. Pero cada vez que intentaba liberarse, Michael lo obligaba a volver a entrar en contacto con él. Michael, por su parte, también empezó a cambiar. Lo que antes había sido una necesidad desesperada de conexión, se convirtió en algo más posesivo. Se volvió errático. Aparecía en la puerta de Peter sin previo aviso, exigiendo su atención. Cuanto más intentaba Peter distanciarse, más volátil se volvía Michael. Había discusiones, susurros, intercambios acalorados a altas horas de la noche, cuando Peter intentaba, una vez más, terminar las cosas. Pero Michael no quería ni oír hablar de eso. Amenazó con revelar sus secretos si Peter se atrevía a marcharse. La tensión entre ellos aumentó a lo largo de 2016. Peter, sofocado por el peso de su culpa, recurrió a la iglesia en busca de orientación, aunque nunca pudo confesar toda la verdad. Se sumergió en su papel de sacerdote, volviéndose más piadoso, más devoto, como si pudiera rezar para que los pecados que ahora lo definían lo perdieran. Pero nada de eso funcionó. La presencia de Michael en su vida era un recordatorio constante de sus transgresiones. En el otoño de 2017, la tensión se había vuelto insoportable. El comportamiento de Michael se volvió más errático y su obsesión con Peter se volvió peligrosa. Comenzó a beber mucho, a presentarse borracho en las funciones de la iglesia y a avergonzar a Peter frente a los feligreses. Peter, a su vez, se volvió más retraído y evitaba el contacto con su hermano tanto como fuera posible. El vínculo que alguna vez fue sagrado entre ellos se había vuelto tóxico y solo era cuestión de tiempo antes de que explotara. El punto de quiebre llegó la noche del 12 de noviembre de 2017. Michael había estado bebiendo otra vez y esta vez irrumpió en la habitación privada de Peter, acusándolo de abandonarlo, de elegir la iglesia por sobre su relación. Peter, cansado de meses de conflicto interno, intentó calmar a su hermano, pero la discusión rápidamente se tornó física. Michael empujó a Peter contra la pared, gritando acusaciones, llamándolo cobarde. Aquella noche, algo se rompió en el interior de Peter. Años de represión, culpa y vergüenza salieron a la superficie. En un momento de furia ciega, Peter cogió un cuchillo de cocina de la encimera cercana. El enfrentamiento se tornó mortal. Los dos hermanos forcejearon violentamente. La habitación se llenó de sonidos de puños, gruñidos y el repugnante golpe del cuchillo al golpear la carne. Cuando terminó, Michael yacía en el suelo de la cocina, sin vida, con la sangre acumulándose a su alrededor. Peter estaba de pie junto a su hermano, el cuchillo todavía agarrado en su mano temblorosa, su mente a toda velocidad con la horrible comprensión de lo que había hecho. A medida que pasaban los meses, la tensión entre Peter y Michael se convirtió en algo vivo y palpitante, espeso y sofocante, como una tormenta que se avecina justo más allá del horizonte. Peter, que antes había sido sereno y disciplinado, se estaba desmoronando. Su rostro se había vuelto demacrado y tenía ojeras en los ojos. El peso de su relación secreta lo carcomía, retorciéndole las entrañas con cada sermón que pronunciaba, con cada oración que murmuraba. Era un hombre dividido en dos, sacerdote de día, pecador de noche. Sus manos, que antes eran firmes cuando sostenían la Biblia, ahora temblaban cuando sostenía el rosario. No podía escapar de la sensación de hipocresía que lo perseguía. Cada palabra que decía a sus feligreses parecía una mentira, un cruel recordatorio de la doble vida que llevaba. Físicamente la presión empezó a notarse. El pecho de Peter se le oprimía durante la misa y respiraba entrecortadamente mientras recitaba el Padre Nuestro. Evitaba mirar a los ojos a su congregación,
temiendo que pudieran ver la culpa que se escondía tras su mirada cansada. Sus noches de insomnio se llenaban de visiones de Michael, y los momentos que habían pasado juntos se reproducían como un disco rayado en su mente. La habitación, que alguna vez había sido su santuario, ahora se sentía como una prisión. Cada pared se cerraba sobre él, asfixiándolo con el peso de su pecado. Pero lo que más asustaba a Peter era el desmoronamiento de Michael. Michael nunca había sido estable. Sus emociones se movían con rapidez, oscilando violentamente entre el afecto y la ira. A medida que la relación avanzaba, esos vaivenes se volvieron más erráticos, más peligrosos. Se volvió posesivo, aparecía en la rectoría sin previo aviso, a menudo borracho y beligerante. Su risa se volvió amarga, sus palabras, cortantes. Comenzó a arremeter, acusando a Peter de esconderlo, de estar avergonzado. «¡Eres un cobarde, Peter!», susurraba Michael con el aliento cargado de alcohol. «¿Crees que la iglesia puede salvarte? Sé quién eres realmente». Las visitas de Michael, que antes eran íntimas, se convirtieron en confrontaciones. Ya no buscaba consuelo en Peter, sino control. Exigía la atención de Peter a todas horas, y sus celos se descontrolaban. No era solo la iglesia lo que Michael resentía, sino cualquiera que le quitara el tiempo a Peter, sus pensamientos, y lo alejara de él. Cada vez que Peter vacilaba, la ira de Michael crecía. Se convirtió en una tormenta de acusaciones, y su voz resonaba por los pasillos vacíos de la rectoría en la oscuridad de la noche. Peter intentó razonar con él, apartarse. Le rogó a Michael que mantuviera la distancia, que lo dejara pensar, que le diera espacio para reconciliar sus sentimientos. Pero Michael no lo escuchó. «No puedes simplemente rechazarme, Peter», espetó Michael durante una de sus confrontaciones nocturnas. Sus ojos estaban desorbitados, con sombras oscuras arrastrándose bajo ellos debido a demasiadas noches de insomnio. «Me perteneces. Siempre lo has hecho». La línea entre el amor y la obsesión se desdibujó hasta que Peter ya no reconoció al hermano al que una vez había jurado proteger. Cada golpe a su puerta le hacía dar un vuelco el estómago. Cada mensaje de texto o llamada telefónica de Michael le ponía los nervios de punta. Le sudaban las palmas de las manos. Le latía el corazón con fuerza. El miedo se apoderaba de él como un tornillo de banco. ¿Y si Michael iba a la iglesia? ¿Y si exponía su secreto a toda la congregación? El miedo lo paralizaba, pero Peter estaba demasiado inmerso en él para detenerlo. La presencia de Michael ya no era solo una fuente de culpa, se había convertido en una amenaza. Cuanto más intentaba Peter alejarse, más agresivo se volvía Michael. Sus conversaciones, antes llenas de recuerdos compartidos y calidez, ahora estaban llenas de acusaciones amargas y palabras venenosas. Michael se burlaba de la vacilación de Peter, desafiándolo a terminar las cosas, sabiendo muy bien que Peter no podía hacerlo. «¿Crees que Dios te va a perdonar por esto?», se burló Michael una noche. «Eres tan sucio como yo». La tensión entre ellos era como un cable de alta tensión, que se rompía y chispeaba con cada interacción. Peter se sentía atrapado, atrapado por su fe, atrapado por sus deseos, atrapado por Michael. Y cuanto más atrapado se sentía, más peligroso se volvía Michael. Cada encuentro empujaba a Peter más al borde del abismo, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. El aire entre ellos se había vuelto volátil, eléctrico con la amenaza de la violencia, y Peter podía sentir la tormenta que se formaba, sus nubes oscuras cada vez más cerca. La ruptura final era inevitable. 12 de noviembre de 2017. Era tarde, pasada la medianoche, y la rectoría estaba inmersa en un silencio inquietante. Afuera, el viento aullaba entre las ramas desnudas, golpeando las ventanas como si advirtiera de lo que estaba por venir. El aire en el interior era sofocantemente frío, pero el verdadero frío provenía del interior. El padre Peter Halstead estaba sentado en su escritorio. El tenue resplandor de la lámpara proyectaba largas sombras en la habitación. Sus manos temblaban mientras hojeaba la Biblia. Sus ojos escudriñaban palabras que ya no podía sentir. Cada versículo, cada promesa de salvación se sentía vacía. Intentaba, en vano, perderse en las escrituras, ahogar el sonido de sus propios pensamientos. Pero estaban allí,
siempre presentes, carcomiendo su mente como una herida purulenta que se negaba a sanar. No había visto a Michael en 2 días, 2 benditos días de silencio, y por un breve momento, Peter se permitió albergar la esperanza de que tal vez Michael finalmente se hubiera rendido. Tal vez hubiera seguido adelante, hubiera encontrado la paz en algún lugar lejos de allí. Pero en el fondo, Peter sabía que no era así. Michael nunca había sido de los que dejaban pasar las cosas, y esa noche, esa verdad se derrumbaría a través de los muros que Peter había intentado desesperadamente construir a su alrededor. A las 12:45 de la madrugada, la puerta de la rectoría se abrió de golpe, sobresaltando a Peter de su oración. Su corazón se le subió a la garganta e instintivamente supo quién era. Michael entró a trompicones en la habitación, sus pasos pesados y desiguales, el hedor a alcohol espeso en su aliento. Su ropa estaba desaliñada, su cabello enmarañado por el sudor. Olía a ira, a desesperación. ¡Peter! La voz de Michael sonaba arrastrada pero cargada de furia. Se tambaleó hacia adelante con los ojos desorbitados, clavados en Peter como si fuera la fuente de todos los males de su vida. ¿Dónde has estado? ¿Evitándome otra vez? Peter se puso de pie, con el cuerpo rígido por la tensión. Su pulso se aceleró, sus palmas estaban resbaladizas por el sudor. Michael, dijo suavemente, tratando de mantener la voz firme. Tienes que irte. Este no es el momento. ¡No me digas que me vaya!, gritó Michael, con los puños apretados y el rostro enrojecido por la rabia. Dio otro paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. ¿Crees que puedes dejarme fuera, después de todo? ¿Crees que voy a desaparecer? Peter tragó saliva con fuerza. El miedo le picaba en la base del cuello. Podía sentir la presión aumentando, como una presa a punto de romperse. Te lo dije, Michael. Esto tiene que terminar. No podemos seguir haciendo esto. ¿Terminar?, espetó Michael con los ojos encendidos de furia. No puedes decidir eso. No puedes simplemente alejarte y fingir que nada de esto pasó. El pecho de Peter se apretó al sentir que las paredes se cerraban. Su voz se quebró bajo el peso de su culpa. Nos estamos destruyendo el uno al otro, Michael. Esto no es amor, es tormento. El rostro de Michael se torció en una mueca de desprecio. Sus labios se curvaron en algo feo. Se tambaleó hacia Peter, derribando una silla en el proceso. ¿Tormento? Tú eres el que está huyendo, Peter. Tú eres el cobarde. Siempre has sido el cobarde. La palabra golpeó a Peter como un golpe físico, quitándole el aliento de los pulmones. La había escuchado tantas veces, pero esta noche tenía un peso que lo asfixiaba. Sus puños se apretaron a sus costados. Su cuerpo temblaba con el esfuerzo de mantener la calma. «Michael, por favor», susurró Peter. La desesperación invadía su voz. «Estás borracho. No sabes lo que estás diciendo». Pero Michael no lo escuchaba. Su ira era un fuego que ardía sin control. «¡Eres patético, Peter!», gritó con la voz quebrada. «Esconderse detrás de la Biblia, esconderse detrás de esta iglesia. ¿Crees que eso te hace santo? ¿Crees que eso te hace mejor que yo?» Estaba a centímetros de Peter ahora, lo suficientemente cerca como para que Peter pudiera oler el acre alcohol en su aliento. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba la rabia de Michael. Y en ese momento, Peter vio algo en los ojos de su hermano que lo aterrorizó, algo desquiciado, algo violento. «Te di todo, Peter», siseó Michael, su voz baja, casi un gruñido. «¿Y simplemente vas a tirarme a la basura como si no fuera nada?» El corazón de Peter se aceleró, y el pulso le latía con fuerza en los oídos. Dio un paso atrás, con el cuerpo temblando. «No eres nada, Michael», susurró, su voz apenas audible. «Pero ya no puedo hacer esto. Esas palabras, ya no puedo hacer esto», parecieron encender algo en Michael. Su rostro se deformó de furia, y antes de que Peter pudiera reaccionar, Michael se abalanzó sobre él y lo empujó con fuerza contra la pared. La fuerza lo dejó sin aliento, y su cabeza se golpeó contra el yeso duro. Jadeó, tratando de recuperar el equilibrio, pero Michael estaba sobre él, golpeando el pecho de Peter con sus puños y sus palabras venenosas. «¿Crees que eres tan justo?
¿Crees que puedes irte así como así?, gritó Michael, agitando los puños salvajemente. Peter extendió las manos instintivamente, tratando de bloquear los golpes, pero la habitación giró a su alrededor y su visión se nubló. En el caos, su mano rozó algo frío, algo afilado. Era el cuchillo de cocina que había usado antes para cortar pan. Sus dedos se cerraron alrededor del mango y su respiración se convirtió en jadeos entrecortados al sentir el acero frío contra su palma. «¡Michael, detente!», gritó Peter, con la voz quebrada por la desesperación. Pero Michael no se detuvo. Sus puños seguían volando. Su rabia lo cegaba a todo lo demás. Y entonces sucedió. En un movimiento terrible e instintivo, Peter atacó y el cuchillo cortó el aire entre ellos. Por un momento, todo pareció congelarse. El sonido del viento afuera, las respiraciones ásperas entre ellos, el espacio entre la vida y la muerte. Michael se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Se llevó las manos al pecho, donde ya empezaba a brotar sangre, oscura y espesa, a través de su camisa. Miró a Peter, con la mirada confusa, como si no pudiera entender bien lo que acababa de pasar. Peter dejó caer el cuchillo, con las manos temblando sin control. Respiraba entrecortadamente, su mente daba vueltas mientras Michael se desplomaba en el suelo. La vida se le escapaba con cada segundo que pasaba, y en el silencio que siguió, el mundo de Peter se hizo añicos. Era una fría mañana de noviembre cuando el pequeño departamento de policía de Maplewood recibió una llamada. El padre Peter Halstead marcó el 911 en persona poco después de las 2 de la madrugada, con la voz temblorosa mientras susurraba las palabras. «Mi hermano está muerto. Yo lo maté». La policía llegó en cuestión de minutos, con sus luces intermitentes cortando el silencio de la noche. La detective Julia Reese, una veterana con instintos agudos y un enfoque metódico, dirigió el equipo. Encontró a Peter sentado en la cocina, con el rostro pálido y las manos todavía manchadas de sangre. Cerca de allí, el cuerpo de Michael yacía tendido en el suelo, con una única puñalada profunda en el pecho. El cuchillo de cocina que Peter había usado estaba en el suelo a su lado, manchado de sangre. Reese inmediatamente aseguró la escena y ordenó a su equipo que guardara el cuchillo como evidencia y tomara fotografías desde todos los ángulos. La cocina estaba caótica. Los muebles estaban volcados. La cruz de la pared estaba destrozada en el piso, una clara indicación de una pelea violenta. Pero algo en la actitud de Peter, su mirada vacía, le pareció diferente a Reese. Este no era un asesino a sangre fría, sino un hombre destruido por sus acciones. Mientras los forenses inspeccionaban la zona, Reese empezó a reconstruir los hechos de la noche. Le tomaron muestras de sangre y huellas dactilares a Peter y le guardaron la ropa cuidadosamente en bolsas para analizarla. Las salpicaduras de sangre en las paredes y el suelo contaban su propia historia. Indicaban que Michael estaba de frente a Peter cuando recibió el golpe fatal. Cerca de allí, había una botella de vino vacía sobre el mostrador, lo que sugería que el alcohol podría haber contribuido a alimentar la confrontación. Reese entrevistó a Peter en la parte trasera del coche de policía. Su confesión fue sencilla pero devastadora. Admitió el romance con Michael, las discusiones en espiral, la culpa que lo había consumido. «No quise matarlo», repetía Peter con voz hueca. Al amanecer el equipo forense había reunido todo lo que necesitaba. El cuchillo, manchado con la sangre de Michael, tenía las huellas dactilares de Peter. Los patrones de sangre en la cocina coincidían con la historia de Peter sobre un estallido repentino y violento. No había señales de premeditación, ni de que hubiera habido alguien más involucrado. La investigación, rápida y exhaustiva, pintó un retrato trágico de dos hermanos atrapados en un amor prohibido y mortal. Para el detective Reese, el caso estaba claro, pero las consecuencias emocionales dejarían una cicatriz duradera en la comunidad de Maplewood. El juicio del padre Peter Halstead fue rápido pero profundamente emotivo. La ciudad de Maplewood, todavía conmocionada por el impactante crimen, observó con incredulidad cómo el sacerdote, antaño reverenciado, se paraba ante el tribunal, con la cabeza inclinada por la vergüenza. Peter se declaró culpable de homicidio involuntario, cargo que se redujo debido a las circunstancias del crimen. El altercado violento, los años de agitación emocional
y su confesión inmediata. La fiscalía expuso los trágicos acontecimientos con precisión clínica, destacando la relación tóxica y prohibida que se había enconado entre los hermanos. La defensa, sin embargo, se centró en el tormento de Peter, la culpa que lo había consumido y la naturaleza espontánea del acto. Estaba claro para todos que no se trataba de un asesinato calculado, sino de un hombre desesperado que había superado su punto de quiebre. Durante la sentencia, la sala del tribunal estaba tensa con el peso de las vidas perdidas. La de Michael, truncada para siempre, y la de Peter, destrozada por su propia mano. Los familiares y los antiguos feligreses estaban sentados en la galería, muchos con lágrimas en los ojos, luchando por reconciliar al buen sacerdote que conocían con el hombre destrozado que ahora tenían ante ellos. El juez, en tono sombrío, condenó a Peter a 12 años de prisión, reconociendo la complejidad emocional del caso, pero enfatizando que se debía hacer justicia. Mientras se leía la sentencia, Peter permaneció en silencio, con el rostro inexpresivo, aunque una lágrima le corría por la mejilla. Fuera de la sala del tribunal, Maplewood se quedó lidiando con las consecuencias del crimen. La parroquia de San Antonio fue cerrada indefinidamente. Su comunidad, antaño vibrante, se fracturó por el escándalo. Los feligreses luchaban con el doble dolor de perder a ambos hermanos, uno por la muerte, el otro por su propia culpa. Al final, esta no fue solo la historia de un crimen, sino de un amor que estaba condenado desde el principio, de vidas enredadas en el secreto y de una fe puesta a prueba más allá de sus límites.